Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bien, licenciada. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, licenciada. Por acá. Bueno, me alegro. Vamos a esperar ahí unos par de minutitos por si se incorporan algunos de sus compañeros. Y vamos a tratar de hacer un pequeño resumen como de los componentes para la identificación de riesgos, ¿verdad? Es un poco pues lo que hemos estado trabajando esta semana y que de acuerdo al alcance en que logremos identificar riesgos, ya que también los evaluemos, veamos los diferentes escenarios, seamos acuciosos en eso, pues se mejora la gestión de los riesgos operativos. Y vamos a terminar en la herramienta que es el entregable, digamos, de la otra semana para el resumen, que es la corrida, como hicieron en pequeño la semana pasada. Les he dicho a varios que me consultaban, pues hacerle los riesgos inherentes, propuesta de controles, riesgo residual. Para mí, lo más robusto en riesgo operativo es la amplitud de la identificación, que es lo que nos hemos detenido en esta, y vamos a agarrar, pues, de los presentes que estemos acá, que nos compartan un poco el esquema que han hecho, y vamos a ver uno u otro, apoyarles en identificar uno que otro riesgo, y la ventana de AREM, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de salir con todo eso en el tiempo. El resumen o refuercito es como volver a correr lo que, digamos, tienen en la guía de autoevaluación, que es la continuidad de los factores, la normativa externa, la normativa interna. Es necesario cada vez que se evalúan riesgos, pues conocer un poco de eso. Entonces vamos a dar un par de minutitos más, 1 o 2, e iniciamos por los puntuales, pues para que podamos optimizar el tiempo. La idea mía es tratar de que pues todos, por lo menos los que estén presentes, veamos el avance que llevan. Yo más que un entregable esta semana, lo que quiero es que avance, fortalezca la identificación y los escenarios de identificación, y quiero ampliar un poco eso de la ventana de AREM para que lo terminen de adherir. Hay una pequeña guía ahí medio explicativa, pero quiero ponerles unos casos para que en realidad les saquen el provecho a esa forma de ver los riesgos hoy. Entonces ya vamos a iniciar en un minutito. Lo estoy abriendo en estos campos. 11 grupos. Okay. Bueno, vamos a ir iniciando. Solo déjenme proyectarlos. Ok. Ahorita les proyecto. Vamos a hacer primero un pequeño repaso, tal vez en eso uno que otro de sus compañeros puede incorporarse, y luego nos vamos a ir ya a ver un poco la ventana de AREM para contextualizarla y agarrar sus procesos que han avanzado de GEM. Así que para los que estén acá, digámoslo, participando, tengan listo tal vez el esquemita para que lo vamos a ceder ahí para que nos compartan y podamos revisar el proceso de algunos. Vamos a ver ahí el orden que le voy a ir dando. Ahí pierdan pena en cómo lo presentan, cada metodología, esquema del esquema que van a presentar, ya sea el proceso o producto, pues va a ser de acuerdo a ustedes. Yo les ponía que pueden explicárnoslos como con dibujitos, así como se va dando el esquema de lo que operativiza ese producto, ese servicio, ese proceso. Puede ser un flujo. Hay muchas formas de verlo. Lo importante es que estemos claros del proceso, de su contenido, de sus etapas, de su alcance, para poder realizar una adecuada identificación de los riesgos.
Entonces vamos a ver rápidamente solo la adherencia de la gestión del riesgo. En la práctica que yo realizo, digámoslo, nosotros tratamos ahí que hemos colegiado con un par de colegas y más que todo la aplico en mi trabajo, le llamamos adherencia a la gestión de riesgos porque si ustedes se recuerdan en el sistema de control interno y en el marco de las 3 líneas de defensa, la primera línea, el que hace, el que ejecuta, el que lidera, o sea, los gerentes, los dueños de proceso, cada uno de los colaboradores, fuera de los pilares del sistema de control interno que pide autocontrolarnos, autogestionarnos, autorregularnos, es la primera línea la que debe ser fortalecida en este chip de riesgo, que yo le llamo. Y son esos procesos que ella ejecuta, son todo el hacer, todas sus actividades, que al final si ustedes distribuyen ponderadamente, digamos, en todas las personas que están en una institución. Yo sé que tal vez algunas de sus empresas puede que no tengan unidades de riesgos como en instituciones financieras, pero hay líneas de control, hay órganos de control. Por ejemplo, a veces las unidades de presupuestos o contraloría por ahí, dentro de contabilidad o finanzas, ejercen una correlación de control. También son parte de la primera línea, pero ejercen supervisión o revisión. Entonces, pero si ustedes ponderan cuánto personal de todo lo que compone una empresa es de la primera línea, cuánto de la segunda y cuánto de la tercera, pues obviamente es contundente que la mayor porcentaje, si no les diría más incluso del 80-20, está en la primera línea. Y es ahí donde tiene que adherirse la gestión de riesgo. O sea, y cuando digo adherir, debe ser parte de la cultura, parte de la filosofía, parte del hacer. Si eso no está ahí, hay gaps, ya hay brechas y obviamente se hace más necesaria la segunda y la tercera línea de defensa. Entonces, y obviamente la segunda y tercera línea de defensa en las prácticas normales y hoy, ya desde hace 1 o 2 años, incluyendo bastante en la auditoría, son basadas en riesgos. O sea, la segunda y tercera línea no van a dar cobertura a ver todo, a revisar todo, deben enfocarse en lo crítico, lo estratégico y a lo que hay riesgo. Entonces, ¿cómo adherimos en un proceso la gestión de riesgo? Y eso yo les pongo ahí como en un proceso, cualquier proceso. Voy a hablar de procesos, pero acuérdense que en el ejercicio que estamos haciendo puede ser el producto, cualquier fabricación de un producto. Por ejemplo, algunos de sus compañeros me ponían, hay un grupo que está trabajando, entiendo que es con la empresa de Subway, ¿verdad? Y es la fabricación, todo el proceso de hacer los sándwiches Subway, creo que son, ¿verdad? Entonces, ese es un proceso y ese es el core del negocio, ¿verdad? Ese es el servicio. Entonces, y hay que entenderlo desde lo operativo y su alineamiento. Entonces, a ese hacer, ¿cómo le metemos y en dónde le adherimos a que se identifiquen los riesgos, a que se valoren, a que se gestionen, a que se mitiguen? En esta etapa que ustedes están de la actividad, y así debería ser en las empresas, antes de yo poner en producción un producto, un servicio, una actividad, un sistema, un proceso, un proyecto, debería de correrle en su planificación, en su definición, estas etapas. Y obvio, dinámicamente, ya cuando esté en ejecución, tenemos que tener claros nosotros como primera línea a quién reportar, cómo identifico riesgos. Si dejamos pasar, ¿por qué? Porque, por ejemplo, me voy a agarrar ese ejemplo del de Subway porque ellos me mandaron el avance y me quedé ahí pensando en algunas cosas. Por ejemplo, yo tengo que tener claro, y a veces no, tienen que ver que los riesgos o la gestión de riesgos no es algo independiente, tiene su relación y más los operativos a la mejora continua. Entonces, cuando yo estoy ejecutando mi actividad, haciendo lo que es mi objetivo, ¿verdad? Yo ahí en ese proceso voy y mido desviaciones, tengo indicadores. Si yo tuviese esa robustez y poder decir, mire, por ejemplo, voy a agarrar ese ejemplo, cuántos de los que fabrican un sándwich, de los, llamémosle, no sé, los colaboradores que están asignados, ¿verdad? Cuántos, digamos, cuánto desperdicio generan cada uno, cuántas veces han elaborado uno que no es como el cliente lo desea, ¿sí?
O tiempos, veamos los tiempos. Nosotros en las instituciones financieras tratamos de medir los cajeros en tiempo. Hay un tiempo estándar y un rango estándar y tratamos de que periódicamente se evalúe el capacity y el timing del cajero, porque eso da mucho que ver de su expertise, ¿verdad? Entonces, lo mismo podría pasar en la parte de quien elabora un sándwich o cualquier otro producto o proceso que ustedes tengan. Voy a molestar, creo que alguien tiene un micrófono abierto, si pueden cerrar los micrófonos, y si tienen una pregunta, igual me pueden interrumpir. No sé si alguien iba a preguntar algo. ¿No? Ok, continúo y gracias. Y sí pueden interrumpirme, abrir el micrófono y preguntar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero que conceptualicen en el ejercicio que están haciendo. Y es dinámico, ¿sí? Es dinámico de acuerdo a la vida que le damos. A veces no nos podemos parar y volver a pensar lo que ya estamos haciendo, pero ese es el objetivo de la mejora continua y el objetivo de la gestión integral de los riesgos, énfasis riesgo operativo. Pero lo primero que hay que preguntarnos, y yo por eso insistía en la herramienta que les he dado, es ¿cuál es la línea estratégica? Primero la estratégica, que mi proceso o ese producto que yo agarré o ese servicio tiene y le da vida, ¿sí? Y eso se va, mi proceso, mi producto, ¿cuál es su objetivo estratégico que alimenta objetivos? Porque puede ser más de uno. Entonces, y aquí voy a quizás a preguntar más o menos, aquí tengo más o menos la lista de algunos de los grupos, pero para que me vayan contando, voy a nombrar quizás a uno de ustedes y lo que quiero es que me digan, mire, ¿cuál es el proceso que usted está haciendo? Rapidito así, sin enseñármelo ahorita, pero que caigamos en esa línea estratégica. ¿Por qué hago la pregunta? Véanlo como desde una persona, ya no digamos un producto, un proceso. El proceso producto tiene un propósito, una visión, una misión dentro de la empresa. Parte del core puede ser de soporte, puede ser estratégico. Ya vimos que habían 3 tipos. Entonces, la línea estratégica es la que me manda cómo este proceso soporta, apoya, ayuda a la estrategia, que se traduce al final en objetivos o metas estratégicas. Tenemos que tener clara esa línea porque es contra lo que se va a medir el proceso y se va a ver si crea valor o no. Si no está lleno eso desde la estrategia y la estrategia llega a objetivos que no caen claramente en la operativización de una empresa, ahí hay brechas, ya hay gaps. ¿Sí? De ese despliegue estratégico ya hay brechas y gaps, porque entonces el proceso va a estar corriendo por sobre propias metas que no están alimentando directamente la creación de valor de las metas estratégicas. Y eso viene desde la línea estratégica, ¿verdad? Por eso yo les ponía, lo primero es, veamos cuál es ese insumo estratégico. Y si ustedes ven también, ¿por qué lo digo así? Porque cuando nosotros le llevamos propuestas al gobierno corporativo, a los órganos decisores, a la alta gerencia, a los dueños, todo al final tiene que ser money, 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 número, número, o digo rentabilidad, rentabilidad, o logro de los beneficios que me planteo para mis stakeholders. Vamos a crecer con los clientes, vamos a potenciar la imagen que tenemos con las partes interesadas. Tiene que tener un sentido de valor al gobierno corporativo. Entonces, el proceso tiene que tener claro cómo soporta a la estrategia. Llamémosle soporte a la estrategia porque no sé si en todos hay objetivos y metas. Cuando hacemos un despliegue estratégico, me voy a ir a una forma resumida, yo eso creo que se los puse en un video. Esta es la parte inicial, el propósito, visión, misión, objetivos. Luego se va a planes y programas, que es como vamos a trabajar, y ahí desde aquí empezamos ya a hablar de ese producto, de ese proceso, de ese servicio o de esa actividad, ¿sí? Tienen que haber planes, programas establecidos, claridad de cómo vamos a proceder desde políticas hasta la operativización, de ese paso a paso, que es lo que ustedes están levantando. Podemos levantar el paso a paso, y voy a devolverme el ejemplo quizás del software. Ellos me habían levantado todo el paso a paso. Pero mi primera pregunta siempre que le hago cuando definen un proceso es ¿qué soporta? ¿Cuáles son las metas que soporta a la parte de objetivos estratégicos? Puede que no vayamos directo a un objetivo, sino que su amplitud. Puede que seamos de soporte, pero entonces vamos a soportar a un proceso crítico o a un producto o la oferta de valor que hacemos. Y así se va desplegando la estrategia hasta llegar a las personas, a los perfiles, a los roles de cada uno, a la estructura. Estos son como los componentes de un despliegue y tiene que haber línea estratégica. Y acá están los procesos
la cadena de valor, que es donde ya están todos los que soportamos y todo el ciclo que corre para entregar ese producto final que es el propósito de nuestra empresa y el marco en el que operamos. Entonces, y probablemente si hayan metas, las metas mínimas están, las metas pueden ser desde financieras porque, digamos, si somos una empresa de ya sea de servicio, producto, tenemos que saber cuál es nuestro punto de equilibrio, nuestro punto de quiebre, en el sentido que si no vendemos esto, no logramos esto de cantidad de servicios, yo puedo tener entonces pérdidas. Todo se tiene que montar a la sostenibilidad y a la rentabilidad. Y ya de ahí, en el riesgo operativo, ¿qué me puede fallar de mis personas, de mis tecnologías que me soporto, del proceso en sí mismo o de amenazas externas que me impidan lograr los objetivos específicos de ese proceso que estoy viendo en línea a lo estratégico? ¿Verdad? ¿Por qué en línea a lo estratégico? Porque cuando le vendemos al gobierno corporativo, a los dueños, las mejoras, o miren, necesitamos implementar esta estrategia para mejorar los riesgos operacionales y evitar que pase esto. Y eso que pase esto, ese escenario negativo, esa pérdida, o mire, para aprovechar esta oportunidad, tiene que hablar, no le puedo decir solamente en plata, pero normalmente así es, money, 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 o números, pero también en línea que si no el propósito no lo vamos a lograr, el propósito es estratégico. Entonces, eso es lo primero y normalmente me voy a cuestionar en qué parte está nuestro proceso, ese producto que agarraron, cómo se alinea a los valores de los accionistas. Y voy a los accionistas porque tiene que darle sentido a los propietarios, pero obviamente el propietario es el que me da esa guía estratégica, pero beneficios puede haber para diferentes stakeholders, no solo accionistas. Hablo de empleados, hablo de por decirlo así, clientes, entes que nos supervisan o reguladores, fondeadores, proveedores, incluso son partes interesadas, la sociedad, comunidad, de acuerdo al alcance que tenga. Tenemos que tener clara la línea estratégica. Si ya de entrada la estrategia no me llega a esa claridad al proceso o el producto que están levantando, ya hay una brecha y es necesario, y esa brecha, les voy a decir, no es propia del proceso, pero puede generar errores operativos porque vamos a adecuar, va a haber un proceso mal adecuado o incompleto en su línea estratégica. El otro componente, y voy a tocar los 5 componentes antes de entrar, para que lo tengamos, y perdón, aquí de cada componente voy a ir tocando a alguno de ustedes. Entonces, no sé si, digamos, voy a agarrarlos al azar, ¿verdad? Pero aquí lo voy a ir anotando. Vamos a ver el equipo, no sé si está ahí Jaime Cañas, ¿verdad? Cuéntenos, no, ahorita no necesito que nos presenten, pero cuénteme, Jaime, de qué es el proceso o producto o servicio que ustedes han elegido. Si no está, si cualquier duda con Jaime puede ayudarle algún del equipo también de él. Entonces, si está presente, y solo cuéntenos y díganos cómo visualiza su proceso en la línea estratégica o el que elegir. Vamos a ver. No sé si está por ahí Jaime. Hola. Hola Jaime, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, mire, estamos aquí, vamos a darle el micrófono rapidín para que nos cuente en línea a esta directriz estratégica, ¿verdad? Yo siempre es la primera pregunta que hago. ¿Cuál es el objetivo, el propósito, la línea estratégica que va a tener ese proceso, ese producto, ese servicio que han elegido? Y cuéntenos rapidito cuál es el proceso o producto elegido y cómo ve usted el alineamiento estratégico. ¿Tiene claro objetivos, metas, planes? Pues fíjese que el proceso que nosotros hemos tomado es el proceso de otorgamiento de daciones en pago de las pymes. Okay. Dentro de la empresa Credicomer, que es una sociedad de ahorro y crédito. Perfecto. Para mí, este proceso tiene que ver con la reducción de cartera en mora. Y son planes que para recuperar, aunque sea algo de lo que se tiene en cuentas por cobrar, que ya se tiene en una cartera morosa, pues. Y lo elegimos porque es un proceso en el cual podemos ver de que hay muchos riesgos, pues, porque se tiene que basar en un perito, hay riesgos legales, como las documentaciones presentadas. Y además que hay riesgos que van más allá de lo conocido por nosotros también, como por ejemplo que vaya a haber algún terremoto y el edificio que nos dieron en pago se cae o algo así.
Muy Entonces, por bien. eso hemos tomado ese proceso. Excelente, excelente. Muy bien. Me gusta que ya van cayendo un poco este escenario que la ventana de AREM trata de abrirle. Cuando ustedes agarran la autoevaluación, pues va a una línea que es un poco estándar y que hay que correrla todos. Pero cuando vemos este modelo, la ventana de AREM no es muy conocida, pero sí se usa en varios de los webinars o presentaciones que he oído, porque la idea es darnos el chip de, mire, pueden pasar cosas que no conozcamos, menos si no nos informamos, escenarios que no estamos contemplados o que son poquísimo probables, excepcionalmente, pero si se dan, no les digo que hay que prepararnos para todo, pero muy bien lo que ustedes han integrado, el análisis que han hecho, y entendería solo para conceptualizar que en la parte de daciones ya lo dan cuando ya está dada en firme o cuando o va a iniciar desde la propuesta de una dación para evaluación como recepción. El proceso inicia desde que, desde que la persona nos dice que ya no puede pagar, pero que él tiene la intención de pagar con algún bien. Y ya se hace por medio de solicitud y luego pasa a comité de evaluación, a peritos. Sí, completo entonces el proceso, no solo una parte del mismo. Perfecto. Ok, y muy bien lo que usted dice, efectivamente ahí está clara la línea, obviamente si se traduce en metas, a veces hay hasta metas presupuestarias de lo mínimo que tenemos que bajar en daciones es tanto, se les ponen de montos de recuperación, eso puede irse incluso hasta la última persona o que participan o por grupos. ¿Y por qué tenemos que tener esa claridad? Porque en este caso, digamos lo específico, también de acuerdo al beneficio que se espera de un proceso o que va a aportar para ya sea disminuir costos o bien como decía aquí Jaime, bajar la cartera en mora y mejorar los indicadores o servir incluso porque puede ser también cuando recibimos daciones obviamente directamente a mejorar la mora, ¿verdad? Para limpiar cartera, pero a la vez mantener el valor de la empresa, solo que pasamos de tener un flujo de efectivo que recibíamos en pagos a un capital que va a estar ahí fijo, ¿verdad? Activos, que no van a tener como ese movimiento, pero probablemente de acuerdo a las empresas los podemos vender y muy importante lo que dicen, fíjense, del proceso de valoración, del peritaje que se hace, porque ahí pueden haber riesgos operativos en esa valorización que después puede generar pérdidas. Y muy bien el escenario, que ahí habla un poco de la parte, digamos, ese escenario extremo, que pase algo, estarán asegurados, con seguro, tendríamos que mantener el seguro de daños aún cuando pase con nosotros, ese es otro costo. Entonces hay varios temas ahí que tocan muchos de los aspectos para la identificación de riesgo. Y por eso digo yo, ustedes han agarrado un proceso, un producto, un servicio, tal vez un poco más grande, institucional, de la empresa que conozcan, pero en su hacer específico de la unidad que trabajan o del puesto, pueden ejecutar este tema. Y por eso les insisto, la primera pregunta es, ¿cuál es la línea estratégica? Tiene que estar lo más clara posible porque es el resultado esperado de esos accionistas a nuestra participación dentro de un proceso aporte y le va a dar el sentido a cualquier cambio. Es decir, y le digo, por eso les digo, véanlo en la otra contracara de la oportunidad de que, ok, si yo le llevo una propuesta a mis accionistas de invierte en esto o ayúdenme en esto, tiene que hablar en aquello que muy bien lo dijo aquí Jaime en el caso de él, ¿qué me va a ayudar para asegurar que esa cartera en mora yo disminuya ese indicador y lo mejor? Ahí donde está la pregunta clave que el proceso debe responder si ese fuera el único objetivo. Si va por allá a otras metas de ingresos, pues entonces ya le ayuda incluso a ver cuáles serían los activos de daciones en pagos más fáciles de recibir, en menor plazo, en tiempo. Entonces, si yo quiero disminuir también el tiempo en que ejecuto todo esto, aunque estoy amarrada a entes externos que también van a tener su proceso y temas del seguimiento con el área legal en la recepción, tengo que ser ágil, porque me va a ayudar entonces dentro del proceso. Entonces, muy bien, con ese ejemplo vamos a continuar con el otro componente. El otro componente, de una forma general, y yo se los ponía más o menos en la autoevaluación y en la guía, es el cumplimiento normativo y regulatorio. En la guía que teníamos de Excel hacían preguntas, miren, ¿cuáles son las normas que debe de dar cumplimiento a este proceso, producto, servicio? Aquí, por ejemplo, dependiendo de la institución que ustedes regulen, puede haber N cantidad de normativas. Yo de entrada les digo que casi todos, pues,
entre Código de Comercio, la Defensoría del Consumidor son inherentes para cualquier negocio. Las normas de la Superintendencia de Competencia, indirectamente para todos, son también las prácticas de no anticompetitivas, digamos, o no prácticas ilegales en la parte de la competitividad, nos aplican a todos. La parte del Ministerio de Hacienda, digámoslo así, un poco de acuerdo a la formalidad o no que tengamos de una empresa, y aún siendo informales hay ciertas normativas, nos aplican a todos. Entonces, ya directamente, si somos entidades reguladas, pues todavía más. Entonces, aquí tenemos que tener claro, y a la ventana de AREM, ¿qué adicional me daba? Me da, mire, pero ya está viendo usted qué cambios pueden venir regulatorios. Y eso, señores, no es tan difícil. Tal vez aquí nuestros cambios regulatorios no son tan rápidos, pero de repente, miren, COVID, pum, sacaron ley de teletrabajo, rapidito. Y todos estos decretos que nos impactaron de una otra forma. Hubo un volumen de cambios regulatorios que nos teníamos que adaptar en el corto plazo. Hay otros, pero podemos mantener el monitoreo a qué cambios pueden venirse. Mientras más proactivo, mejor. Mientras más proactivo que es, váyase a ver qué está pasando afuera, en los países más directos, que podría ser desde Estados Unidos por la dolarización, hacia otras entidades, como por ejemplo, si yo soy de la institución financiera regulada, nosotros vamos a ver normalmente Basilea y vamos a ver los demás bancos centrales porque probablemente nos venga en ola lo que esté trabajando. ¿Sí? Pero también las entidades que regulan a nuestras empresas normalmente mandan a consultas muchas de las normas o leyes, las hacen a consultas privadas. Podemos irnos a ver en la asamblea qué se está rondando ahí, que hay proyectos de normar. Entonces, sí se puede, digamos, hacer un sondeo y anticiparse en nuestro país en cierta cuantía, pero tiene que haber alguien que esté viendo qué podría ampliarse. Y si queremos ser lo más proactivo, les decía, miren, la parte del desarrollo sostenible, de la protección al medio ambiente, del impacto social que hacen las empresas es otra ola que viene. La parte de la ciberseguridad, si nos estamos montando aquí y apretar eso, es otra ola que ahí viene y viene fuerte. Es más, el manejo aquí en El Salvador hay una debilidad, por ejemplo, normativa muy grande, que no se defienden adecuadamente y están legalmente establecidos, les diría yo, la protección de los datos de un cliente. Y eso en todos rubros. Y nos ponen una cláusula casi que en todos lados ahí que hay un contrato y casi que usted le da información. Y esa cláusula es bien grosa, es bien simple y engloba todo. Y eso no está robusto aquí. Ese es un cambio que va a venir. Y va a venir, y aunque ya hay buenas prácticas, digámoslo así, tal vez no han habido mayores impactos, pero va a venir, porque nos estamos montando a eso. Entonces, ese es el otro análisis. ¿Qué normativa aplica interna como externa, verdad? Obviamente. Y tengo que cumplirla, ¿verdad? Las normas externas, como las normas internas que se definen, nos marcan la cancha y no me puedo salir, no puedo incumplir. Ahí es cumplimiento regulatorio. Entonces, yo aquí les ponía, por ejemplo, cumplimientos de políticas, procedimientos internos, de leyes o normativa externa. Cuando hablamos de comunicación con entes reguladores, supervisores, es que miren, a veces viene una nota por ahí. Por ejemplo, nosotros en las instituciones financieras, de repente nos cae las notas directas específicas de requerimientos desde la UIF, el lavado de dinero, que ojo, que eso lo pueden pedir a cualquier empresa por potestad, la unidad de investigación financiera, que es la que ve los delitos de lavado de dinero. Eso puede ser a cualquier empresa y es un requerimiento, es una nota. Y entonces, a lo que voy es que nuestras unidades tenemos que tener que los canales directos de estos entes tienen que dársele cumplimiento, porque a veces ponen plazo, 3 días, 4 días. Nos caen de los juzgados, por ejemplo, porque aquí están investigando a alguien por un delito. Fuera que estén investigando, también a veces hacen requerimiento, por lo menos a nosotros, porque hay embargos. La Procuraduría, por ejemplo, que eso también a empresas normales les cae ciertas comunicaciones y requerimientos así también a las unidades de recursos humanos, por ejemplo. Entonces, ¿a qué voy yo? Hay que tener claro también que no solo es esto que está dado en firme o que puede venir, hay requerimientos puntualmente específicos y si me voy un poco, imagínense estos decretos que de repente salen y nos pueden impactar. Entonces, esta es la segunda adherencia, ¿verdad? Entonces, yo aquí les traigo, por ejemplo, para nosotros, miren, es una lista innumerable de documentos. Yo tengo mapeado lo del sistema financiero que nos regula, pero aquí solo les traigo algunos de los instructivos y normas.
Y por acá vienen de repente contables. Esto nos aplica a casi que todas las empresas. Los manuales de contables. Obviamente aquí hay específicos para las instituciones financieras, pero hay normas contables a todas las empresas. Normas prudenciales que se giran, que algunas incluso pueden tocar hasta empresas que no son del sistema financiero. Yo aquí les traigo el ejemplo de algunas, de tantas, de las normativas prudenciales o no. Entonces vamos a agarrar a otro compañero que nos cuente, así voy calibrando un poco el avance que llevan y ampliamos más adelante, para que me diga, no sé si está, vamos a ver, Ruth, por aquí. Ruth, para que nos cuente cuál es el proceso, producto, servicio que ha agarrado y cómo ha evaluado usted a ese proceso, cómo lo han evaluado con el equipo, puede ayudarle a alguien del equipo en la parte del cumplimiento normativo, tal vez mencionar si han identificado riesgos o si no, pero por lo menos a qué se le puede dar cumplimiento, un ejemplo. Tenemos por acá a Ruth. Vamos a ver, no sé si está por ahí. No me contesta Ruth. No sé si hay alguien más del equipo de Ruth. ¿Estará por ahí? No los tengo, quiero ver si los puedo ver. No me quiero salir de la presentación, quiero ver si estoy en la pantalla completa. Vamos a ver. ¿Hay alguien además de Ruth? O no sé si está por ahí Ruth. Creo que Ruth va con Carla Monroy, Zulma Erazo y Roxana Presta. ¿Estará alguna de ellas acá? Buenas tardes. Hola, Sí. ¿cómo estás, Zulma? ¿Qué tal? Bien, mire, bien, gracias a Dios. Cuéntenos un poquito cuál ha sido el proceso, producto o servicio que han elegido en su equipo. Cuéntenos ahí en qué consiste, así como hizo Jaime. Y de la parte de cumplimiento regulatorio, pues que nos cuente un poco cómo ve la adherencia de ese proceso, producto o servicio al cumplimiento regulatorio. Y ahí vamos a mencionar un poco lo que decíamos. Uno es lo que ya ha estado en firme y otro es pues lo emergente que podríamos llevar. El proceso que nosotras hemos seleccionado es de compras y tesorería. Va enfocado más que todo al proceso de pagos a proveedores, pero hemos querido incorporar un poco desde el momento en el que se recibe el bien. Entonces okay, lleva como parte de los dos procesos. En la empresa es para LifeMiles. Okay. Y en donde, pues como ya sabemos que es un programa de lealtad, ¿verdad? En el cual prácticamente, si ya nos vamos al proceso en sí, aquí sí ya incorpora todo tipo de pagos, porque es como más no es tan como solo lo estratégico, ¿verdad? Correcto. Sí, entonces, un poco más operativo, correcto. Sí, es más operativo este proceso, que prácticamente todas las empresas lo tienen. Y pues sí, en lo regulatorio no hemos analizado totalmente toda la regulación. Sin embargo, sí se ve temas de lavado de dinero, temas de banco, ¿verdad? Porque correcto, por el asocio que se tiene con lo de las tarjetas de crédito. Correcto, es cierto. Y aparte todo la normativa contable que mencionaba, sería lo que es tributaria, ¿verdad? También. Tributaria, sí. Directamente ahí, muy bien. Ok, perfecto. Incluso yo le sumar ahí en la evaluación, que ya puede tocar un poco los riesgos legales, ¿verdad? Es que también con cada proveedor se pueden establecer diferentes contratos, alianzas, ¿verdad? Sí, que pueden modificar las condiciones del pago en sí mismo, ¿verdad? Que se hace para cada proveedor. Ahí lo importante quizás es establecer como los estándares o políticas para que mejor nosotros como empresa damos la política y la directriz de cómo van a trabajar con nosotros. Pero dependiendo del tamaño de negociación o capacidad de negociación que tengamos con nuestros proveedores, o somos clientes chiquitos, ¿verdad? Y ellos son los que nos imponen, o nosotros somos buenos, grandes o robustos clientes y nosotros les imponemos las políticas, ahí se adecúan, ¿verdad? En el sentido de hasta fechas de pago, quedan, plazos, ¿correcto? Entonces, correcto, sí. Hay una variación ahí en el cumplimiento, a lo que voy, que es el tema que estamos hablando, que puede variar de acuerdo a la forma de contrato con los proveedores. Muy bien. Sí. Ok, y si lo vemos más allá que en sí su proceso,
también a evitar potenciales pérdidas. Ustedes tocan incluso la recepción del bien, ¿verdad? Sí. Entonces, y parte probable de la recepción del bien, pero pueden darse esquemas en que el bien se reciba hasta después de un pago, ¿verdad? Después de haber pagado, y ahí sí la cobertura de ese requerimiento que se le hizo al proveedor, cobertura legal, digo yo, de estar claros los requisitos, porque estoy pagando algo anticipado que no sé si me va a venir con las condiciones y requisitos, ¿verdad? Entonces, podríamos tener pérdidas de tiempo, oportunidad, etcétera, o valor, ¿verdad? Entonces, muy bien, Sí. ok, perfecto. Sí, en ese punto hemos tocado por lo de la recepción de los bienes, que por ejemplo se reciban y que sean con precios o naturaleza diferente a los contratados, o incluso posterior a la recepción, que podría darse, digamos, pérdida de documentos donde esto afecte para hacer reclamos por las garantías. Okay. Es correcto. Ajá, entonces, hemos visto también esos riesgos. Sí, está bien porque no se puede, la ejecución del pago puede ser muy puntual, pero se interrelaciona con, y principalmente muy bien que lo han incorporado, con la validación de que hemos recibido conforme y la confirmación, porque al final el pago es para dar ese valor en especie o en servicio, ¿verdad? Correcto. Sí, correcto. Okay. Perfecto. A nosotros como instituciones financieras, por ejemplo, nos toca bastante más cuando tenemos, digo, la regulación o más apretados los controles, porque también usted podría llegar aquí hasta la evaluación de los proveedores, ¿verdad? Y digamos, si se baja todo el proceso en sí, hasta la elección del proveedor, ¿verdad? Para evitar, ahí pueden darse desde conflictos de interés, otro tipo de riesgos, ¿verdad? O que sea transparente el proceso. Ya eso ya es otro proceso, ¿verdad? Obviamente la compra. Aquí entendería ya está elegido, ya se pactó y es el proceso, pero es bien clave para cualquier empresa, miren, este tema de compras. Y si me voy ahorita, fíjense, con COVID, por ejemplo, algunos de los riesgos que se han dado han tocado estas compras que hemos hecho emergentes, porque hoy todos estamos comprando insumos de prevención e higiene, ¿verdad? La sanitización que se está haciendo, hasta de aires acondicionados, o hoy con ya las adecuaciones de mamparas, caretas, rediseños probable que estemos haciendo en infraestructura para adecuarnos. Bueno, y ahorita ya pueden ver ustedes si han salido, digamos, a algún negocio específico, porque todavía no está tan desplegado así, pues ahí ya está avances tecnológicos de poder estar comprando un medidor de temperatura a los clientes y recibimos clientes. Bueno, ya están casetas para poder medir. Entonces, ¿a qué voy yo? Compra siempre es un proceso, como dijo ahí muy bien Zulma, es un proceso inherente en todas las empresas, necesario y puede derivar a riesgos. Y digamos que tal vez fíjense que acá, si no se hace bien, podría darse que tal vez no sea riesgos en la proveeduría en sí o que recibamos algo que no, pero sí podría haber un riesgo, le llamo yo como bolsillo roto a pérdida de valor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque podríamos no estar cotizando adecuadamente, evaluando precios adecuadamente para elegir el mejor costo. Desde ahí podrían haber riesgos de pérdida de valor. ¿Por qué? Porque es algo que no estoy optimizando, entonces yo, ese gasto o pago que estoy haciendo, y ya podríamos haber tenido una mejor opción. Y ese se llama costo de oportunidad, si ustedes se recuerdan en economía. Es un costo que no lo medimos, probablemente, y que se puede volver crítico en algunas de las empresas, ¿verdad? Ok, muy bien, Zulma, gracias. Buen avance ahí con el equipo. Vamos a ver otro de los componentes, ¿verdad? El otro de los componentes, permítanme que me salí, creo que no están viendo la presentación. Ahí está. El otro de los componentes es la adecuación en sí del proceso. Esta es como la más amplia, la más estructural. Y si ustedes ven, primero pedí la parte del alineamiento estratégico y el cumplimiento. Y si ustedes ven, el alineamiento estratégico es como la marca de la brújula del propósito del proceso. Hablo del esquema del que están haciendo, producto, proceso, servicio. El cumplimiento regulatorio me marca la cancha, no me puedo salir de políticas internas, políticas externas. Por ejemplo, en el caso de compras puede haber hasta, mire, aquí nosotros a todos los proveedores es contraentrega, al menos 50 o 25%. Puede ser tan estrictas las políticas o tan flexibles como sean. O no se da, todos los pagos se hacen crédito, ¿ah? Contado.
ningún pago anticipado. O sea, puede haber X, o mire, yo no contrato proveedores, puede decir que no tengan a sus empleados prestaciones de ley porque yo tengo principios de protección a mis empleados y quiero que mis proveedores se cumplan para no tener impacto reputacional. X, Y, Z, políticas internas, normativa externa. Me marca la cancha, las normativas. Y la brújula me la da el alineamiento. Hoy viene, bueno, la operativización, que es la adecuación del proceso. Entonces, y lo que tenemos que asegurar es evitar las desviaciones que se puedan dar o diferentes resultados en el mismo proceso. Ese es, cuando hablamos de gestión de proceso, es el fin último de la gestión de procesos, asegurar que todo lo que entra, se transforma, salga en un estándar idóneo y de acuerdo a, obviamente, de acuerdo al negocio que tengamos, vamos a poner, por ejemplo, y al alcance que ustedes han definido de producto, servicio, proceso que han agarrado, actividad o puede ser un proyecto, la salida, o sea, el entregable final de toda esa transformación tiene que, yo me pregunto, para yo saber, primero, si cumplí con un proceso adecuado, lo primero que tengo que tener claro es qué es lo que se espera del proceso, cuál es el entregable final, cuál es la salida que tiene este proceso, porque ya de ahí me monto a construir esas etapas, esos pasos, a asegurar entradas adecuadas, insumos adecuados, porque si no, no iniciamos bien el proceso de entrada, a eficiencia y operación en cada paso a paso. Y esto de la mejora de los procesos o la gestión por procesos, pues si ustedes conocen un poco de la ISO, es asegurar ese entregable final, que sea con las menores desviaciones, pero más que con las menores desviaciones, con la satisfacción del cliente final al que se debe ese alcance que ustedes han puesto. Entonces, si ven, para primero adecuar el proceso, hay que tener claro, entonces, ya tenemos el alineamiento, que es la brújula, ya tenemos el marco de actuación del que no nos podemos salir, pues venimos a ver, bueno, ¿qué es lo que se espera? ¿Cuál es el entregar? ¿Cuál es el producto final? Esa sería mi primera pregunta de los trabajos que ustedes han hecho. Ojo que yo toco los componentes para que nos ayude a ampliar la identificación de riesgos. Si algo no lo tenemos claramente identificado, y más es la práctica para ustedes cuando quieran hacer esta revisión. Entonces, no necesariamente en este orden de los componentes me tienen que traer la presentación o algo, sino que yo les amplío la lógica del análisis un poco más amplio que he tratado de que con la autoevaluación y la guía más o menos las toque. Cuando hablamos de adecuación de proceso y mejora continua, aquí sí ya tocamos entonces cómo aseguramos que es entregable, ¿verdad? O ese cliente final al que voy a satisfacer con la salida que se genera de esta transformación de actividades, pues quede satisfecho y se logre entonces a la vez el impacto en lo esperado a los objetivos estratégicos. Y aquí tengo que construir. Miren, cuando hablamos de gestión por procesos, hay que planificar el proceso y el planificarlo es, define esas etapas, o sea, antes de ejecutar, define las etapas, asegure los recursos humanos, tecnológicos o de cualquier otro tipo, financieros, prevenga riesgos, que es esto, digamos, agarrando este esquema que ustedes han ido trabajando, pensar un poco tal vez hacia atrás, bueno, cómo yo vengo a mejorar el proceso. Hacerlo ya, y obviamente para yo poder llegar a las dos etapas finales, que es verificación y mejora, hay que medirlo. Yo tengo que construir un proceso con algún tipo de medición que me dé feedback del desempeño del proceso, indicadores de desempeño del proceso que pueden ser enfocados a riesgos o enfocados a productividad, eficiencia. Y me voy a adelantar un poco, y este es el esquema que les ponía en las mejores prácticas de la gestión por proceso. Entonces vamos a ver acá, aquí lo pongo de una forma general. Cuando yo hablo de la adherencia de riesgos a los procesos, es que entonces ya el proceso, miren, aquí ven, tenga definido puntos de control. Puntos de control que son claves para evitar que lleguemos a un entregable al cliente final y que detectemos proactivamente, preventivamente, puntos de control. Si ya, obviamente van a haber procesos que por el alto volumen, por ejemplo, en líneas de producción, a veces si ustedes conocen un poco y digamos que, miren, a veces hasta con la tela como tanto de fibra de algodón, si ustedes ven su ropa, a veces tiene el porcentaje de algodón o de componente o de poliéster, hasta se pesa y se calibra eso y tienen puntos de control. Cuando hablamos de maquinaria en industria, también existen
y le voy a decir tal vez un ejemplo donde hay herramientas que le logran medir a ustedes de la iluminación, la temperatura en la que se resguarda, etcétera, ¿verdad? La densidad. Eso es cuando es un producto así. ¿Qué pasa con los servicios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ponemos puntos de control para ver los servicios? Véanlo, hubo un grupo que estuvo en proceso de entregables con sus clientes, digamos, bueno, con los empresarios a los que se les asignó el proyecto, que sí tuvieron que hacer el proyecto y tuvieron que venirse con nosotros, pero ¿cómo calibramos que, mire, van a ser 3 meses, le hacemos el planning y el apoyo y la asesoría, y aquí lo veo una vez y de ahí hasta que voy? Somos que han de haber hecho entregables y calibrarlos y él ver avances o su tutor, pero esos son puntos de control. Entonces, vamos a agarrar a otro compañero para que nos cuente cuál es el alcance de su proceso y digamos, enfocado en la adecuación más que el diseño, porque eso lo voy a poder ver en los esquemas, que me hable de 1 o 2 puntos de control preventivos y cuál es el entregable final del proceso. Lo que quiero es iluminarles un poco en el marco, digamos, y ese es el objetivo de esta clase de hoy, en el marco para la identificación de riesgo. Entonces vamos a ver por acá, bueno, aquí veo, a Douglas. Hola Douglas, ¿cómo está? Espero no agarrar a alguien que esté en el mismo grupo porque no estoy viendo los listados aquí a la par, pero Douglas está por ahí, no sé si hay alguien. Aló, buenas tardes. Hola, ¿cómo está Douglas? Bien, gracias. Mire, entonces vamos a ver con usted que nos cuente primero cuál es su proceso que ha elegido con el equipo y en el sentido de ya volví a quitar la proyección, pero en el sentido de la adecuación del proceso, que nos cuente cuál es ese entregable que se espera del proceso, quién es su cliente final, cuál es la salida, a veces puede ser personalizadas las salidas a los clientes, y me menciona 1 o 2 puntos de control que están dentro del proceso que ayudan o van a ayudar. Y ese es el punto. Si yo pongo puntos de control dentro del proceso, deben de apoyar a que aseguren el entregable final. Sí. Cuente. Bueno, nuestro proceso es la preparación de alimentos. Ok. Y el propósito del proceso es, nuestro ejemplo es el de los sándwiches, ¿verdad? El suyo es cierto, ¿verdad? Sí. Y si usted fue el que me escribió, creo, ¿verdad? Sí, así es. Es cierto, va. Que tantos nombres ya hay ahí no los ubico, como no lo veo así físicamente todos. Ok, entonces cuéntenos, me queda claro, el producto final son los sándwiches y mi cliente final es cada uno de los clientes y bueno, ese es uno de los casos que yo pongo de personalización del producto, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, bueno, como le decía, el nombre del proceso es la preparación de los alimentos y el propósito es crear el producto, ¿verdad? Pero que sea correcto y agradable a la vista. Entonces, de esa manera lo que se logra es fortalecer la confianza y la seguridad que tienen los clientes al producto. ¿Qué más? Como puntos de control, nosotros en el procedimiento lo que hemos identificado es que existe un parámetro bien importante que es lo de la temperatura. Ok. También el proceso de lavado como ahí básicamente son muchas verduras, pues, entonces esas tienen que ser lavadas correctamente. Ese es otro control. Luego sigue el uso adecuado de guantes cuando ya se está preparando el producto o se están poniendo como de forma de exhibirlos en las bandejas. Entonces el uso de guantes es muy importante. Muy bien. Perfecto. Otro punto de control es que después de la preparación del sándwich, se tiene que limpiar la superficie. Entonces, ese también es otro punto de control porque eso, digamos, aparte de que es higiénico, se muestra el establecimiento de forma ordenada y limpia. Correcto, muy bien. Ok. ¿No? Y le agregara uno, creo yo, no lo vi en lo que me presentaron, pero para que lo tomen, fíjense que en este proceso, y más que transformación de alimentos, se vuelve crítico aquí lo que digamos esta imagen proyecta, que es un posible punto de control en la fuente de entrada. Porque, ¿qué pasa? Si yo pongo puntos de control dentro del proceso, deben de apoyar a que aseguren el entregable final. Entonces, vamos a ver,
imagínense toda la preparación, la higiene, los controles que ya tienen el desarrollo para crear ese sándwich, pero si vienen insumos, yo asumo que ha de ser bastante fuerte la validación de la calidad. Hola, hola. Sí, Sí, perdón. como No, es que pensé que se me había desconectado así. Entonces, la no, validación de la calidad de la materia prima que utilizan, ¿correcto? sí, correcto, ese es como la primera etapa del procedimiento, No, según lo que correcto. eh, bueno, según lo que nosotros sabemos del proceso, ese, digamos, empieza con la elección de los proveedores, pues. O sea, aparte que Correcto. no solo es uno, Desde la elección de los proveedores, correcto. ajá. Entonces, luego llegan esos productos a cada una de las sucursales. Sin embargo, el primer punto de control es la inspección visual. Entonces, la persona, pues, que lo recibe tiene que tener la habilidad de observar los productos, pues, o sea, no O va a elegir cualquier tomate o la cualquier. distribución en tiempo también, porque amanecen hoy, van a abrir y no tienen X dotación de algún producto y ya puede tener potenciales clientes insatisfechos. Sí, sí, Correcto. exacto. Eso es lo que también me comentaba mi Ok. compañera, que es la que sabe más de este proceso, que ese punto casi también está bien ligado a lo que es eh, una parte dentro ya de la empresa que se encarga de pedir a todas las sucursales, no es solo a uno, o sea, no, o sea, cada sucursal le pide a la matriz que le ordene los productos. Entonces, hay otra unidad, la casa matriz, que pide a todas las sucursales. Entonces, ese Ok. también es un punto de control porque ahí hay un gap, un lapso de tiempo entre lo que se está solicitando y el tiempo en el que va a llegar. Correcto. Yo no sé si ustedes conocen, por ejemplo, pero en de los sistemas de, más que todo quizás de supers o centros como supers, digámoslo así, yo me acuerdo de Walmart, por ejemplo, que tiene ya hasta enlazados en sus sistemas, y creo que Selectos esto así también, que tiene ya hasta enlazados, o sea, los inventarios, y de acuerdo a cómo se están procesando en las cajas la salida de ese inventario que está en venta, tiene enlazado ya hasta sus proveedores y ya les va activando para que hagan compras como bien automatizadas los pedidos, digámoslo, ¿verdad? Sí. Entonces, para tenerlo como just in time, ¿verdad? Sí, inmediatamente la proveeduría. Ok, muy bien. Me adelanto aquí quizás con los puntos de control en este ejemplo, porque fíjense que estos puntos de control son las mitigantes o los puntos que nos deberíamos de focalizar después de haber identificado los riesgos. ¿Sí? Eso tengámoslo muy en cuenta, porque yo pongo puntos de control donde están los gaps, brechas o factores más fuertes. Y el proceso va a quedar con esa actividad cuando el riesgo no lo pueda corregir de raíz, cuando las desviaciones sean muy grandes o la exposición a ese riesgo sea bastante fuerte, no lo puedo quitar. Y necesito el punto de control para evitar que me entren insumos que no apliquen, hago actividades erróneas o incluso puntos de control como vemos a veces antes del entregable al cliente, ¿verdad? Entonces, en el caso, digamos, del ejemplo de los sándwiches, la ventaja es que como va uno viendo visual, eso incluso hasta facilita la elaboración porque puede corregir en el momento, no, mire, esto no, ¿verdad? Esto sí, porque a veces puede haber error operativo, pero se va construyendo con el cliente, el entregable. Fíjense, eso es bien interesante porque evito yo ese filtro acá y lo hago directamente con el ente, ¿verdad? Ok, perfecto. Gracias, Douglas, ahí por compartir. Bueno, Vamos a ir a dos ítems más, que uno es la continuidad del negocio, ¿verdad? Y en la continuidad del negocio, aquí vemos los escenarios potenciales. Los escenarios, ya digamos, por ejemplo, no me voy a tener quizás mucho en la continuidad del negocio porque ya Jaime comentó un poco el tema de, imagínense un terremoto, ¿verdad? ¿Cuántas de nuestras empresas, el valor de sus activos o infraestructura o se soportan con eso? Entonces, yo les ponía algunos ejemplos a algunos de los equipos que me hacían consultas de esto y les ponía, imagínense su cadena de suministro, ¿verdad? Ustedes dependan, ahí donde entran indicadores como la concentración de mis clientes, la concentración de mis proveedores. Solo agarremos esos dos, yo puedo tener impactos en mi proceso. Porque si de repente yo soy una empresa, ya sea mediana, grande o pequeña, pero yo tengo un solo cliente, ahí están concentradas mis ventas, yo tengo que adherir las amenazas de que este cliente se me vaya. ¿Sí? Y fuera de eso, entonces ya, dada la dependencia,
casi que estoy sobreviviendo como parte de la cadena integral de valor de ese cliente. Y si ese cliente cambia sus expectativas, cambia sus requisitos, yo puedo quedar fuera del negocio. Lo mismo pasa con los proveedores. Entonces, solo váyanse en continuidad cadena de valor. Pueden irse también a escenarios específicos de personal, sistemas que se caigan, fallas, y todos esos correlacionan potencialmente o directamente, diría yo, con un riesgo operativo. Fallas en sistema, desastres naturales, son riesgos operativos, fallas en las personas. Entonces, aquí tienen que ampliar ustedes los escenarios con la finalidad que el proceso, producto, servicio tenga ya, cuando se nos da una crisis, son dos líneas de actuación. Estoy capacitado, tengo la robustez para responder inmediatamente y contener el impacto o recuperarme. Esa es la primera respuesta que da una adecuada gestión de continuidad del negocio. Y la otra, bueno, en paralelo a que yo estoy respondiendo, conteniendo, digamos, se cayó el sistema, pero ya la gente sabe que sin sistema puede trabajar así y se activan. O tengo un sistema en redundancia que entra y ya entro con el otro equipo, la otra línea de actuación a corregir, ¿sí? a cerrar la brecha de lo que pasó, ¿verdad? Entonces, esas son las dos actividades que deberían de estar robustos y preparados. No puedo dar cobertura en la preparación a todos los escenarios que se puedan dar, pero tengo que dar a los más críticos, a los más probables, a los de mayor impacto. La continuidad en las mejores prácticas es una decisión porque hay inversiones, hay estrategias que hay que dar plata o mover a la empresa para construirlo. Entonces, sí necesito un empuje de la alta dirección o del gobierno corporativo, de los dueños, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta de podemos hacerla ahorita, pero yo creo que este es un poco, se explica por sí mismo, pero créanme que cae en el riesgo operativo. O sea, nace de riesgos operativos no gestionados o de escenarios tan extremos, poco probables, pero que se pueden dar sobre riesgos operativos. Entonces, cada vez que yo agarro un proceso, lo que tienen que preguntarse es qué podría pasar. Y ahí entra la ventana de AREM con los riesgos desconocidos y los riesgos emergentes o latentes, ¿sí? Entonces, hay que pensar qué podría pasar. Y créanme, yo les enseñé, creo, en introducción de esta cátedra, ¿se acuerdan de la imagen a los que estuvieron o vieron el video? Del Titanic, ¿verdad? El capitán del barco decía, eso no va a pasar, yo he andado navegando, 1000 barcos, nunca pasan, no he tenido mayor caso. Primer viaje del Titanic, el capitán, ¡pum! Entonces, todos pensamos, ¿por qué? Porque a veces pensamos desde nuestra propia experiencia, evaluamos desde lo que ha venido siendo en la empresa, pero no estamos olfateando los riesgos afuera y las amenazas. Les decía a ustedes, a los que vienen de la cátedra anterior, les enseñaba el Global Risk Report, o sea, 2-3 años consecutivos en que los riesgos biológicos, los riesgos medioambientales están sumando, se están creciendo, porque el impacto que el ser humano ha hecho a su medio ambiente, a su hogar, es altísimo y nos está ahorita cobrando. Y vienen más. Probablemente esta no sea la única pandemia, dice. Entonces, pero hay que estar preparado. Y la capacidad de la continuidad es cómo la empresa se adapta rápido, pierde menos y sigue creciendo, si se puede, sigue siendo sostenible y continúa. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que pueden pensar ustedes. Mire, falla el hardware, el software, el aplicativo, la herramienta que estoy usando. Bueno, no uso sistemas y lo que uso son herramientas. Y voy a poner el ejemplo, quizás ahorita los sándwiches. Imagínense, cuchillos de repuesto, podría decirle yo, o sea, desde algo tan sencillo. Tengo a una temperatura, ese freezer o congelando y se falla ahí de repente por un corte de energía. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo no les digo vamos a ponerle plantas eléctricas, digamos, hablando de energía eléctrica, todo, porque puede ser muy caro, pero algo tengo que tener de contingente temporal. O ¿qué se hace en continuidad? El dueño dice, mire, yo le aguanto, y esos son los límites de tolerancia en continuidad. Lo más que aguantamos sin energía eléctrica son 2 horas. Ya después de eso, póngale, nosotros tenemos una estrategia que es volátil, donde no podemos tener, o la respuesta a veces es bien inmediata. Hay agencias que hemos visto que no hemos podido invertirle en una planta eléctrica, les podría decir yo, pero tenemos ya 3-4 proveedores que se evalúan, que nos llevan en el momento. Entonces, ¿por qué? Porque ya sabemos que aguantamos 2 horas porque ya tenemos contingente manual y inmediatamente se desplaza y le da el servicio. Nos beneficia, y ahí es donde funcionan algunas de esas estrategias. Entonces,
¿A qué voy yo? Piensen en estos escenarios: fallas, ausencia de energía eléctrica, disponibilidad de red, ausencia de personal, inundaciones, incendios, sismos, acto delictivo. Casi todos los impactos de continuidad nacen de riesgos operativos no tratados, o que son tan extremos los escenarios que pues a veces dicen, no, si eso que pase, pero aquí pasan y normalmente se dan las leyes de Murphy, ¿verdad? Y me voy a ir un poco a la parte de seguridad de la información para que solidifiquemos un poco por los escenarios. Si ustedes bien, ya toqué en cumplimiento normativo, tocamos algunos de los riesgos legales. Con estos de continuidad tocamos para que me den al menos uno, les ponía, pero puede que les salgan 5 de continuidad, 3 de seguridad de información. Perfecto, no hay ningún problema, pero que vaya asociado a eso. Ya tocamos continuidad y seguridad de la información. En seguridad de la información, tenemos que siempre se interrelaciona a veces hasta con la continuidad y con los riesgos operativos. Lo que quiero que ustedes visualicen es, y me voy a anticipar, voy a retroceder después de esta, me voy primero a los 3 componentes de la información, que son estos. Esto es lo que tienen que preguntarse para identificar riesgos de la seguridad de la información. Dentro del proceso, los riesgos de la seguridad de la información, fíjense, se pueden dar en la ejecución normal de un proceso y se potencian cuando estoy en contingencia, o sea, cuando se ha dado un escenario de interrupción que los mencionábamos en la continuidad. Por ejemplo, fíjense nosotros, está haciendo un terremoto, y hablo de la institución financiera, hay un terremoto, nosotros ya tenemos planes de evacuación, se activan los brigadistas, pero tengo un cliente en caja que está haciendo un abono, haciendo un retiro, y entre esos momentos de crisis, miren, hay riesgo de los dos lados, ¿verdad? El cliente me la puede hacer, ¿verdad? En ese momento no se terminó de contabilizar y me dicen, no, yo no, para eso hay cámaras, hay controles, obviamente, pero también el cajero me la puede hacer y puede decirle al cliente, no, si usted no me ha dado, no, si yo le digo, no, aquí no me ha dado, obviamente hay cámaras, controles, insisto, pero puede darse en pequeño en empresas, porque en ese momento un terremoto pueden haber, o al contrario, como todos evacuamos, alguien aprovecha, se queda, abre la caja fuerte porque no hay mayor seguridad, la caja chica, no lo sé, se roba una laptop, o sea, no lo sé porque son momentos de crisis. Entonces, la seguridad de la información, fíjense, se potencia su debilidad o su seguridad, perdón, en el hacer normal, pero también en contingencias. Los 3 van amarrados: riesgos operativos, seguridad de información y continuidad. Cuando hay crisis o interrupciones, hay que robustecer los 3. Entonces, en este sentido, pregúntense ustedes, información o activos que sean confidenciales, que solo ciertas personas tengan acceso. ¿Toca eso en la transformación de este producto, proceso? ¿Qué casos son? Y pregúntense cómo los aseguramos, que solo las personas autorizadas lo tengan, se controla durante el proceso, queda vulnerable. Yo les comentaba, creo que en el ejemplo, que de repente tengamos productos que no hemos lanzado, hasta el nombre comercial de un producto que queremos lanzar y venimos y se lo mandamos a la agencia de publicidad y no hay un acuerdo de confidencialidad o a veces, créanme que miren, los errores operativos humanos nos pasa y por error puede ser que yo en lugar de ponerle, imagínense el extremo, ¿verdad? Pero el correo a una persona se lo pongo a otra. La información dentro de viajar por correo puede ser sujeta a riesgo. Compartimos libremente, como tenemos el OneDrive y todos tenemos información ahí compartida en OneDrive o algo, la comparto sin clave de acceso, sin permiso, libre hasta para terceros, porque ustedes, por ejemplo, aquí en Teams, yo les puedo compartir, y puedo compartirle con un link abierto a cualquiera que pueda entrar o solo a su correo y tiene usted que loguearse. O incluso, aunque se loguee, yo le puedo poner una clave que solo con la clave usted puede entrar o compartir por tiempo. O sea, hay medidas de seguridad. Entonces, pregúntense si se afecta la confidencialidad de algún activo y qué tan confidencial o secreto tienen activos. Porque a mayor confidencialidad o nivel de secreto, pues mayor riesgo, ¿verdad? La integridad, es decir, si hay puntos en donde me puede vulnerar la data, es decir, no va a ser exacta. Puedo manipularla, puedo engañarla y más si es a favor por un conflicto de interés, otro riesgo. Y la otra es que, ¿qué pasa? Que yo no puedo obtener la información en el tiempo oportuno, porque esto ya me hace perder negocios o decisiones. Estas son las preguntas que ustedes enfóquense en las 3 propiedades para hacerse preguntas para identificar riesgos a la seguridad de la información. No sé si alguien tenía alguna. ¿No? Bueno,
Un comentario, nada más. No sé si me escuchan. Ok. Ok, bueno, en el caso nuestro, que es el proceso de la generación de una orden de compra, por ejemplo, en esto que estaba hablando de la seguridad de la información, podría encajar en cuanto a la integridad de que, por ejemplo, se le envíe, el proceso de nosotros se refiere a órdenes de compra, pero bajo contrato. Entonces, en el caso que se le envíe la orden de compra a otro proveedor, que no es, y que ese otro proveedor pues conozca nuestros precios, los precios que nosotros hemos acordado con otro proveedor, ese sería como un tipo de riesgo en cuanto a la seguridad de la información. Hay más evaluación, le voy a decir sí, siempre y cuando el hecho que un proveedor conozca puede derivar en algún riesgo o amenaza para nosotros. ¿Sí? Yo creo, por eso quizás habría que ampliar muy bien lo que usted me está explicando, porque, bueno, a veces nosotros como compradores nos sirve hasta regatear, vea, mire, me voy con usted, pero vea, no puede ser. Por eso no sé si logro visualizar el nivel de riesgo. Ahora, si yo tengo un acuerdo de confidencialidad con el otro proveedor, con el que usted ya pactó la orden de compra, entiendo que por ahí va su pregunta, es más, a veces los proveedores ponen estos precios, ¿por qué? Porque saben que a veces se bajan el margen con uno, etcétera, y yo no sé, pues ellos lo ponen puntualmente, y ahí sí yo estoy vulnerando y podría tener no le digo demanda, pero en el peor de los casos sí, efectivamente, una demanda. Sería entonces dentro del riesgo también, entiendo que podría abarcar legal. Sí, lo que pasa es que muchos de los temas de seguridad de la información le van a activar en el impacto una demanda, ¿verdad? Le van a activar, si no es una demanda, un impacto reputacional, ¿verdad? Ese ya es el impacto. Y obviamente usted va a tener que ir a hacer todo el proceso para mitigar esa demanda o indemnizar. Está expuesta derivado a qué? A que hubo información que no debía ser divulgada o conocida a terceros o a entes no autorizados, o usted, y muy buen punto, si ustedes tienen acuerdos de confidencialidad a nivel contractual o aliados o algo, de ahí entonces tienen que ver que esté protegido a que eso no se dé. Y muchos firmamos esa cláusula en contratos, la firmamos así y no tenemos controles. Miren, hay cláusulas que son tan fuertes en el tema de seguridad de información que le toca que usted es responsable hasta incluso después que su empleado se ha ido, por ejemplo. O hay negociaciones que se hacen con proveedores y si ustedes leen algunos de esos contratos con esas cláusulas, le ponen que usted tiene que, si dejamos de hacer la negociación, o sea, cerró el contrato y ya terminamos el servicio, el acuerdo mutuo, yo le di el servicio y el proveedor, ya terminamos la relación, yo tengo que destruir, a veces se aseguran, tengo que yo que confirmar que me aseguro de destruir todo, y es que no, hasta le hago firmar a mis colaboradores que trabajan directamente en ese proceso, servicio con el proveedor o el cliente, el proveedor cliente, le hago firmar yo hasta acuerdos especiales. Ahí es donde correcto puede vulnerarse. Más si ya tengo esa sombría de ese preacuerdo. ¿Ya? Y a veces, muy bien que usted lo pone, fíjense, porque a veces no necesito un contrato formalmente establecido. Hay clausulitas que ahí vienen desde una orden de compra, una cotización o digamos un documento ahí. Ustedes ven muchos correos en las instituciones financieras automáticamente le ponen la leyenda, toda la información que está aquí es confidencial. Y ahí usted le está advirtiendo que un mal uso de eso usted puede ser sujeto de. ¿Sí? Y ojo con eso porque lo voy a decir a la inversa, como usuarios, ¿verdad? Muchos de ustedes han de tener Facebook, por ejemplo, y en Facebook vienen esos quizzes, yo siempre les advierto eso a todo el mundo, esos quizzes de cómo te verías si sos, que fueras bebé, si fueras grande, si fueras hombre, si fueras famoso, no sé, así. Entonces, y uno le da clic, pero indirectamente, miren, no leemos nunca esas cositas que están en la web, que le damos acepta los términos y ahí adentro lo que normalmente hacen esos quizzes, a ustedes se lo digo, es recolectar información de su perfil para insumos, para data y para compartirse. Entonces ya usted lo calibran con qué clics le ha dado, eso así es. Y hoy se ha hecho más fuerte. No obstante, las normas internacionales de protección de datos son muchísimo más robustas. Las más robustas son las de Alemania, las que vienen de Europa, más que las de Estados Unidos. Son más robustas, pero a la vez
uno le da clic, eso es cultural, le da clic y ahí va y comparte. Y sí, miren, hasta cuando, les digo así, pero léanselas alguna vez y a veces uno hasta comparte terceros. Y obviamente cuando yo le doy, yo por ejemplo, mi hijo tiene PlayStation, por ejemplo, entonces cuando él le da y de repente ahí se anda metiendo, miren, yo sí me voy a leer porque ustedes no lo ven, uno dice, PlayStation, una empresa robusta, grande, o pueden hacerlo con Amazon, con Google, váyanse a ver, pero hay cláusulas que ellos están autorizados a compartirle a proveedores ya que uno ni sabe quién es, de acuerdo a los avances que ellos puedan tener de la innovación de sus aplicativos, y no sabe quién es. Depende, como le digo, ahí, Carla, es también del nivel de impacto que yo puedo tener al vulnerarse. Pero ya si hay acuerdos, ya ahí va a haber un potencial impacto legal, ¿verdad? Ok, perfecto, entendido, gracias. Y la disponibilidad es la otra que también hay que ver. La disponibilidad aquí es donde se casa también con cuando no tengo el activo disponible, perdón, el sistema disponible, caídas de sistema, o ya imagínense un servicio tercerizado, digámoslo. Digámoslo, voy a poner el ejemplo. Nosotros estamos en la plataforma Teams haciendo esta cátedra y me falla el Teams, ¿verdad? Yo tengo, obviamente este es el proveedor con pago de licencia que hace la universidad, que nos provee a todos para el correo, ustedes como estudiantes, yo como catedrática y tenemos la herramienta. Pero puede darse el escenario, mire, si falla. Yo, por ejemplo, ahorita que doy clases remoto, tengo 2 enlaces de red, el de mi casa y como tengo ahí un boom en el celular, pues ese es mi contingente. Ya tengo mi plan B. No tengo plan C, pero tengo plan B. Y ya lo he usado en este periodo, por ejemplo. En la plataforma igual ya tengo mi plan B, Zoom. Entonces, así está en pequeño porque uno asume que el proveedor, y hasta se firman en los contratos, me va a dar el servicio, pero ese es otro escenario. La dependencia de terceros, por lo menos en el lado del sistema financiero, hoy ha sido más robusta. Ustedes saben que estas dos normativas, seguridad de la información y continuidad, acaban de soltarse en la parte de, bueno, desde el 1 de julio entraron en vigencia para el sistema financiero. Son cada una como 20, 21 páginas y son bien robustas. Obviamente son las líneas generales, han dado 2 años de adecuación. Yo comentando con algunos digo, bueno, 2 años va a ser hasta poco aún para empresas robustas porque esto es un mundo así incompleto y se amarran. Este de disponibilidad de servicios toca con escenarios de interrupción que toca la continuidad, los riesgos operativos y los activos de seguridad de información. Entonces, pónganse a pensar en estas 3 propiedades para el análisis que ustedes hagan y puedan obtener insumos de identificación de riesgos a la seguridad de la información. ¿Sí? No sé si hubiese alguna otra pregunta, y a veces pensamos que no somos sujetos de estas amenazas, pero créanme que sí, por lo menos en lo que nosotros llevamos de algunos monitoreos y hasta en instituciones financieras, ese phishing, el phishing, fíjense que quizás es el riesgo más fuerte, el 70% de los riesgos son phishing, pero ¿por qué? El phishing es que va y roba datos importantes suyos o de la empresa, o de los entes que laboran en una empresa, o de clientes, para luego utilizarse de otra forma. Entonces, y a veces vienen enmascarados los phishing, que eso es lo malo porque nos impacta, toca la parte psicológica de los que caemos en el phishing, porque vienen como promociones, o como ese que les digo yo, ese que les estoy diciendo, venga, participa, haz este quiz. Ay, nos cayó. Y eso puede ser phishing para un uso después de otro impacto de seguridad informática. Hay que culturizarnos y conocer también estos riesgos, pero de entrada agarren las propiedades, la información que da transitoria, porque puede ser cuando ya tenemos la información, cuando la estamos construyendo, es cuando se dan la mayoría de integridad o de disponibilidad. Entonces piensen en esos escenarios para la identificación de los riesgos. El respaldo legal no me voy a tener mucho porque ya lo vimos, hay una ampliación de todos estos ahí, pero aquí ya es todos los potenciales impactos y qué tan cubiertos estamos, este lo vimos ampliamente, igual que control interno con el sistema de defensa, ¿verdad? Entonces, quiero solamente quizás llegar un poco para cerrar, porque ya estamos casi, bueno, creo que ya me pasé del límite, pero quiero cerrar en la herramienta final y tal vez si alguno de ustedes quiere tocar su proceso, me puedo quedar con los equipos que lo quieren tocar. Yo solo quiero compartirles el esquema de la herramienta y la que vamos a hacer, que esta sí es entregable. La semana pasada hicimos una corrida, ¿verdad? Y ahorita voy a aprovechar para hacer la corrida
y les voy a pedir a todos los equipos, bueno, los que están presentes, ya les voy a poner que me manden, aunque sea el esquema, como lo lleven, les pedía yo, voy a hacerles una revisión el día de hoy para mañana, para poder devolverles algunas observaciones y mejoras. Solo voy a cerrar con dos cositas, miren. Yo les ponía esta matriz de riesgos operacionales, ya está cargada en la actividad que teníamos uno, que es donde está la de la autoevaluación. Les cargué varios documentos. Esta que está en mayúscula, matriz de riesgos, esta sí es la que tenemos que correr, pero viene después de haber identificado los riesgos. Cuando nosotros identificamos los riesgos, hay diferentes herramientas, miren, desde talleres que se puedan hacer como lluvia de ideas, mediciones que se puedan hacer el proceso, esa corrida de la autoevaluación que ustedes están haciendo, el análisis de riesgos ampliado para identificar entre emergentes, latentes, que ver hacia afuera, ver hacia adentro, qué está pasando. Son técnicas diferentes para poder obtener los riesgos. Cuando ya estén identificados, ustedes los van a registrar acá en la descripción del riesgo, que es la columna D, no sé por qué no puedo, y yo les he puesto simplemente los tipos. Si es operativo, de seguridad de la información, de continuidad o riesgo legal, para que por lo menos me pongan uno de los otros tres tipos, legal, continuidad y seguridad de la información, para que hagamos la corrida. Ya los demás pueden nombrarlos como operativos si son puros operativos. Hay dos ítems que esta herramienta tiene. La pueden ver un poco compleja, pero en realidad pues trata de resumir todas las etapas. Nosotros en el modelo que yo manejo, trato de ver qué riesgos se interrelacionan con este que estoy poniendo. Eso significa, ¿por qué? Porque, aquí esto es parametrizable, ¿verdad? Todo eso. Porque a más riesgos interrelacionados, si ustedes ven por acá, es mayor el impacto de este riesgo. ¿Sí? Me toca más riesgos derivados, financieros, operacionales en sí mismos, tecnológicos. Aquí he puesto, tratar de poner todos, pueden haber más tipologías, pero a más conteo, este simplemente es un conteo. En otras metodologías se pondera, fíjense, pero a más impacto. Y lo otro que se puede hacer es que ustedes pueden decir, no, mire, a mí yo voy a poner de alto impacto, no les digo para el ejercicio que están haciendo, para la realidad práctica. Cuando sea estratégico o cuando sea reputacional, ese riesgo tiene que ser atendido inmediatamente. Perfecto. La idea es darle un insumo a los entes, a la institución. Si ustedes sacaran aquí una matriz, mire cuál es aquí ustedes pueden ver, este es de leve impacto, este es de alto impacto. ¿Por qué? Porque interrelaciona con más riesgos. Entonces, este obviamente ya me va dando cierto nivel de criticidad. Y el otro es, aquí mapeamos el tipo de riesgo. Acuérdense que debería de ser solo un tipo de riesgo, pero a veces como esto de acuerdo a cómo lo diseñemos, mire, si yo tengo, por ejemplo, recibimos bienes o servicios no conformes, ¿verdad? Son ejemplos que me he puesto, de baja calidad o con diferenciación requerida. Bueno, en este sentido podrían darse de productos defectuosos, daños en el proceso. ¿Podrían ser más de un evento porque este me puede llevar a más de uno? Sí, pero tratemos de que se conceptualicen uno de acuerdo al tipo esto solo es identificación. ¿Por qué? Porque el perfil de riesgo de una empresa, el saber a qué tipos de riesgo estoy más expuesta me ayuda a yo entonces trabajar más sobre esa línea. Si yo estoy más expuesta a fallos de sistema, tendría que priorizar estrategias hacia fallos de sistema. Si yo estoy más expuesta a este tema de clientes, productos y prácticas de negocios, que hablamos de la falta de transparencia, prácticas improcedentes en el mercado, productos defectuosos a mis clientes, etcétera, pues yo tengo que trabajar más en ese tema. Me da, si ustedes podríamos verlo esto como en qué cuadrantes tengo más riesgos operativos. Si yo estoy más expuesta a fraudes internos o externos, tengo que trabajar más en la cultura de prevención de fraudes o en controles preventivos a los fraudes. Eso es lo que me da de insumo esto, mire. Criticidad, porque entonces me da a qué línea de riesgo, qué riesgo trabajo con mayor prioridad y me da cierta criticidad, pero también me da acá, digámoslo así, el perfil de la empresa desde la vista de los tipos de riesgo. Si ustedes hacen un conteo cuando ya tengan el resumen de los 15 casos o en la práctica de sus empresas, miren, por ejemplo, para estos 4, ya casi que de entrada, miren, aquí creo que puse ejemplos, eran como 6, pero aquí solo de fraudes tengo 3, ustedes van bien. Y entonces ya me da a mí una línea de por dónde yo debo de fortalecer la línea de acción
o la prevención según el tipo de riesgo. Y pueden sacar un perfil de la empresa por tipo de riesgo. Nosotros en las instituciones financieras, uno de los reportes que tenemos que dar anualmente y parte es la base de todos los eventos o riesgos y se clasifican por factor para ver, porque también si yo cuantifico cuál es el factor originador, también me da. Aquí no se los he puesto en temas de factores, sino que me he enfocado a eventos. Y ya van ustedes al evento para ver el perfil de la empresa y dónde entonces ustedes deberían de fortalecer más rápidamente la gestión de los riesgos operacionales o se vuelven más críticos. Luego, esta columna M va a traer la misma que ya hicieron allá, que es el riesgo, solo para que cuando van avanzando pues no se les pierda. Y aquí viene ya la evaluación. La evaluación va a ser un poco simulada, ¿verdad? Aquí lo he puesto en veces, hay otros que lo usan. Esto es más como irse mientras más data histórica, pero también cada cuánto está pasando. Ahí es bien simulada. Traten de hacerlo lo más objetivamente posible. La realidad, la severidad, aquí este es 8x8, la matriz de evaluación. Nulas, insignificantes, menores, catastróficas, críticas. En la práctica yo lo asocio a los impactos conforme a montos en patrimonio, normalmente en riesgo operativo, o en otros casos, de acuerdo a la suma ponderada de pérdidas. Le meto juicio de experto, le llamo catastrófica o crítica. Nosotros, por ejemplo, ya ponemos crítica cuando hay un impacto directo reputacional a un grupo masivo de stakeholders. Ahí sí ya se va a crítica. Entonces, o a stakeholders que pueden ser clientes, empleados, entes reguladores, etc. Pueden meterle juicio de experto. Aquí es simulada. Entonces, automáticamente le va a dar el nivel de riesgo inherente. Y en los planes, tal vez yo sé que aquí están un poco más amplios porque este va enfocado a controles, pero si son planes, solo me ponen el plan y el tipo, ¿verdad? Porque si son planes, van a ser ejecutados. ¿Por qué pongo controles yo en la realidad cuando lo aplico? Usted puede tener un plan para evitar de raíz que ese riesgo se dé. Y digamos que es fallas en sistemas, que me está impactando continuidad o seguridad de información. Entonces yo tengo que invertir en una nueva herramienta, en un nuevo sistema, en un nuevo server, porque no tengo capacidad y por eso se me está cayendo a cada rato. Pero esa es una inversión a futuro. Cuando yo trabajo los riesgos operacionales, los planes a futuro los manejamos nosotros siempre como una mitigante, pero es una mitigante permanente que va a venir post. Yo mientras el riesgo lo tengo. Entonces, ojo que aquí yo le he puesto en el ejemplo que les di de la matriz a todos, pero si ustedes van viendo, fíjense esto, miren, un riesgo que era crítico, que era este de alto impacto porque interrelacionaba, pero cuando ya lo evalúo, ya me da otra prioridad, es bajo el nivel de riesgo. Entonces ya yo vengo, no, miren, entonces ya este no es tan primario a trabajar ahorita, está contenido, está en el rango tolerable. Vámonos a ver de acuerdo al nivel de riesgo. Pero si yo tengo aquí un riesgo alto y de por sí, si tuviese, digamos, dos riesgos altos, voy a ver, creo que hay un ejemplo que tiene dos aquí. Tengo, bueno, digamos, estos dos bajos. Entre estos dos bajos que yo tengo, que son iguales, porque ese es su tópico, tengo uno de moderado impacto y uno de alto. Ya esta interrelación de riesgos me puede dar otra capa de priorización, ¿sí? Entonces, por eso es que pongo la primera parte de la interrelación, porque nos da capas cuando ya queremos hacer análisis de por dónde empezar a trabajar e invertir. Y en la parte de los controles, yo siempre pido un control para que se mitiguen en momentos. Si los planes, porque los planes van a ser a futuro, pero mientras, ahí a menos que no aceptamos el riesgo, no hagan nada, esperemos y vámonos con eso, ¿no? Lo tiene que asumir la alta dirección, el gobierno corporativo, el dueño. Y luego vuelven a reevaluar. La revaluación del riesgo tiene que depender, aquí la vamos a estimar. Si yo implemento ese control, ¿qué se espera del control? Siempre que me implementan a mí un control, yo pido esa estimación, la calibro con el dueño, pero luego se hace una evaluación a futuro que puede venir desde la auditoría cuando me da hallazgos y me dijo, mira, el control no está siendo efectivo. Ah, no, entonces ya aquí se devuelve de un riesgo bajo que está al riesgo que estaba inherente. Y tratamos de comunicarnos con la auditoría interna, siempre nos comparten todos los hallazgos que ellos ven y al inverso igual nosotros los mapas de riesgos para estar en sintonía de las priorizaciones que cada unidad independientemente hace. Pero me da insumos, porque no lo vemos todos. También las unidades de primera línea empleada o los que supervisan me dan insumos, me tienen que dar a mí las desviaciones y otros a través de indicadores. Hago la reevaluación con la finalidad de que el control mitigue.
este es el objetivo. Si me quedan aquí moderados, algo no se está haciendo efectivo. Y yo, la junta, el autorizante, el ente va a decir, démosle ni modo así porque asumimos el riesgo, que es una de las estrategias. Una vez con esto, nosotros, me voy a adelantar aquí, tenemos el mapa de riesgos. El mapa de riesgos, aquí ya sale el conteo. Este solo es muy un conteo. En su presentación final, yo esperaría más que se trabajen con los mapas y quizás aquí van viendo ustedes enfocarse en lo crítico, aunque venga la herramienta, les estoy pidiendo esta herramienta que tiene que cargarse, pero aquí es más en el mapa, miren, enfóquense en lo crítico y cómo de estos dos que tenía, usted qué hizo, ¿verdad? Y a veces las líneas de acción, yo les digo cuando evaluamos procesos, vean el caso que están haciendo, puede que yo con una acción correctiva, un control, pueda mitigar más de un riesgo. Entonces, ojo con eso, porque si al final el mismo control, fíjense miren, en este, yo no sé si es porque, sí, así era, es en este, solo con segregar unas funciones, yo estoy mitigando aquí 3 riesgos. Y es un control preventivo, mucho mejor todavía. No es detectivo ni correctivo, perfecto. Pues ya yo puedo priorizar. Ese es el análisis un poco integral que ustedes tienen que hacer cuando nosotros le presentamos a la Junta esto, básicamente más que el mapa, que es lo visual, lo que se preocupa es, mire, cómo pasó a la revaloración de cómo bajó estos 4 a 3, ¿verdad? No logré todo lo que quería en este ejercicio de ejemplo que le di, miren, porque al final yo debería estar en este rango de riesgos bajos y muy bajos. Sí, ese es el apetito de la empresa. La empresa puede decir, no, mire, usted solo me trabaja los altos. Bueno, lo logré, el objetivo se cumple. Cuando le llevamos a la Junta nosotros los mapas o el perfil, tratamos de perfilar por tipo de riesgo, por interrelaciones, y al final caer en las acciones primarias que necesitamos de apoyo o inversión para que logremos bajar. Cuando es una propuesta, cuando ya se está controlando, pues solo mire, se mantienen en control o estos 3 son los que hay que trabajar y se activan acciones o planes ya más robustos para corregir. Se tiene que informar esto porque la Junta tiene que conocer la exposición del riesgo y asumirlo o estar consciente o invertir, porque es delegación de gobierno corporativo, o invertir, empujar hacia la prevención y corrección. Estas últimas que les he dejado, va a haber un video en la semana, pero aquí donde les digo, las mitigantes temporales son cuando yo puedo hacer algo, cuando puedo, factibilidad, hacer algo para mitigar temporalmente el riesgo, mientras se hace la mitigante permanente, que puede ser, mire, yo estoy diciendo que aquí para estos 3 riesgos voy a asignar a 2 encargados que hagan maker check. Perfecto, pero hay que conseguir al encargado, hay que hacer el perfil, establecer el procedimiento. Probable está modificar el formulario para que quede cuando uno es el maker o la validación y el otro la autorización. Hay un proceso, una construcción que hay que hacer. Mientras está, ¿qué va a hacer usted? ¿Asume el riesgo? Puede ser. Bueno, lo asumimos en todo este tiempo y la fecha va a ser tal. O activamos algo adicional. O mientras se le delega a X persona que sea. Ahí dependerá de la estrategia. El punto, tampoco te quiero ser tan burocrático o algo, pero el punto es que hay un riesgo activo, latente, abierto, y tengo que ver si voy a seguir asumiéndolo, lo acepto y estoy con el conocimiento que existe y lo asumo, o hago algo que pueda hacer temporalmente mientras llega la solución permanente. Puedo hacer otro que diga, mire, no voy a invertirle ahorita en esto y esto porque es un riesgo bajo, ¿verdad? O moderado, y me voy a ir a indicadores, activo indicadores. Es decir, yo mire, para poder yo ver si meto, invierto, cambio el sistema, vámonos a indicadores. ¿Cuántas veces falla? ¿En qué horario falla el sistema? En realidad estoy atendiendo al cliente en ese momento, o se da en el proceso batch y ni modo, mejor monitoreemos las fallas y veamos si a veces es necesario monitorear o generar indicadores para poder robustecer los pedidos que hacemos al gobierno corporativo, a la Junta para invertir, ¿verdad? Pues yo siempre recomiendo, pero el indicador de riesgo solo debería nacer cuando hay un riesgo que en realidad sea necesario monitorear y cuando probablemente no tengamos muy claridad del impacto positivo de las mitigantes o no hayan mitigantes y como contra vamos a hacerlo a través de monitoreo. Y el monitoreo ya queda en firme, fijo. Y límites de tolerancia, esta es otra herramienta, que es, mire,
es cuando yo digo, no, miren, nosotros aceptamos, pero siempre y cuando sus pérdidas, porque aquí vinieron bienes que no eran o inadecuados, no sobrepase el 1%, y me lo está reportando. Normalmente les diré, un límite de tolerancia debe ir casado con un indicador, porque si no, ¿cómo lo mido? Pero hay límites de tolerancia que pueden no ser un indicador, como este ejemplo. Puede ser el límite de tolerancia, mire, usted como límite no le va a dar a un proveedor que no se comprometa contractualmente o que no haya contrato firmado de que va a asumir cualquier impacto o indemnización por darme un producto inadecuado. Ese puede ser un límite y no es un indicador, pero se tiene que ir a validar entonces que todos mis proveedores estén en cumplimiento a ese límite que ha establecido o política que ha establecido la Junta. Entonces, este es el entregable de la matriz. Quería solo robustecérselos para la otra semana. Pueden volver a ver el video o compartirlo, igual lo voy a subir. Voy a ver si lo subo separado para que este esté linkeado al entregable final, porque lo que me tienen que presentar al final es ese resumen. Un resumen, la matriz va a cargarse, pero es más su resumen del esquema del proceso, los riesgos que han identificado, enfocado como un poco con la ventana de AREM, y el esquema macro que les decía de cómo han quedado y las acciones más críticas, primarias, pueden ser un resumen de los principales controles a nivel resumido, genérico, de que han aplicado. A mí lo que me interesa es que operativicen este ciclo y usen esta herramienta que les puede quedar para su propio beneficio. Diga. Lick, entonces el entregable ya final para esta semana sería este archivo que se llama matriz de riesgos operacionales, la presentación, porque como vamos a hacer el video, ¿verdad? De la explicación de este archivo y de lo de la ventana de AREM, serían esas dos cosas el entregable. No, yo les mandé a decir, para esta semana, creo que si resumo así. No, esta semana que viene, me refiero perdón, a esta que viene. Sí, para esta semana no había, no había, esta semana, no, perdón, sí, la próxima semana. Para esta semana sí no hay entregable, yo solo quería el avance, entonces les pido a todos los que están acá, mándenme el avance al correo, algunos ya lo hicieron, otros lo logramos tocar. Si alguno de sus equipos quiere que lo veamos, con gusto, ahorita me puede poner en el chat y nos quedamos con los equipos que quieran, o ahorita lo pueden compartir, los que ya digamos ya quedaron ahí claros pueden retirarse y yo me quedo con aquellos que quieran compartirlo. A las 6 ya me pidió. Si no, igual y que le podemos enviar el correo y como explicarle un poco. Me mandan el correo y yo le voy a echar una revisada de hoy a mañana en la mañana, ¿sí? Para poder fortalecerles. Mi objetivo de hoy era ampliarles estos componentes macros que se tienen que ver cuando ustedes esquematizan un producto, un servicio, un proceso, para que les dé claridad de por dónde pueden analizar. Y no olvidar que la ventana de AREM lo que les da es, vean hacia afuera también, vean qué está pasando. Uno sabe lo que aquí ya le falla, casi que sabe, a veces espera que un consultor venga y se lo diga, pero nunca vemos hacia afuera, no levantamos los ojos a qué está pasando en la industria, qué le está pasando al vecino, qué está pasando en otro lado del mundo, pero que me va a venir. Y pueden haber riesgos emergentes que no estamos preparados, más del lado de escenario de continuidad, de seguridad de la información, que son los que están entrando, y desastres naturales, bueno, ahí de todo les podría decir. Entonces, para la otra semana, perdón, antes que creo que Luz quiere hablar, para la otra semana, básicamente va a ser un video, que es el proyecto final, la matriz esta que les he presentado, con al menos los 15 riesgos, y definitivamente no sacaron 15, bueno, yo confío en su análisis, más que la cantidad, yo quiero la calidad de los riesgos evaluados, pero con al menos le ponía uno de legal, uno de seguridad de información, uno de continuidad, los demás pueden ser operativos puros. Creo que en continuidad se pueden dar gustos a varios y en seguridad de información sé que es un poco más técnico, pero se puede. Legal, veo que varios han sacado y lo han interrelacionado muy bien. Entonces, los 15 riesgos, si no llegan a los 15 en conteo, solo asegúrense de tener de calidad los que logren sacar y me dan la matriz cargada y el video. El video es un resumen que tiene que exponer el esquema, como digamos, no compartimos ninguno, pero yo les mandé unos entregables. Tienen que enseñarme qué es la empresa que han elegido, de qué trata, cuál es el proceso que han hecho, así como me lo han explicado sus compañeros. Mire, este es el proceso, empieza de acá. El esquema del proceso, a la forma y metodología que lo tienen, pueden ser dibujitos. Yo les decía, en otra cátedra tuve unos que me ponían a la personita que iba entrando y salía,
como ustedes lo quieran en la dinámica visual que sea. Puede ser el mismo que les he puesto en el esquema con los triangulitos. Así veo que lo han hecho la mayoría. Está bien. Yo lo que necesito es entender dónde inicia, dónde termina y sus paso a paso. Esa claridad la tengo que tener para poder apoyar, digamos, en la revisión. Luego de que explican la empresa genéricamente y el esquema, me van a decir los riesgos. Pueden hacerlos en esos mismos triangulitos y van apareciendo. Pueden hacerlo después, mire, aquí están los 15 riesgos con esta herramienta. Como les digo, a su creatividad, pero que sea claro, pero lo vamos a explicar en los 4 cuadrantes de AREM. Ese cuadrante de AREM sí los quiero que vean, que los clasifiquen. Conocidos, desconocidos, emergentes, latentes. Me ponen en los 4 cuadrantes a donde hay. Si hay un cuadrante que ustedes dicen, no tengo ni uno, bueno, yo se los cuestionara, pero puede ser, o sea, podría darse definitivamente, ¿verdad? Pero para mí hay algo que tal vez no estamos olfateando, pero puede darse, eso también. Me ponen los cuadrantes de AREM, los 15 riesgos, y luego su resumen de la gestión de riesgos. Y yo sé que va a ser un poco más verbal, pero es los 2 mapas, mapa inherente versus mapa residual y las acciones más críticas que implementaron para por lo menos mitigar los más críticos o las genéricas que hicieron así agrupadas. Ahí puede ser una lista de las acciones, o me pueden poner, por ejemplo, los procesos más grandes que trabajaron. No necesito el perfil que les digo de tipo de riesgos, no necesito las interrelaciones, ahí esa sería sumatoria para ustedes, pero yo más al final me concluyen en el mapa de inherente, residual y cómo los hicieron mitigar, qué controles primarios, planes o estrategias están proponiendo para que se minimicen los riesgos o están implementando. No sé si más o menos respondo a su pregunta. Carla era, ¿verdad? Creo que Sí, sí, exactamente. Y la presentación que estaremos usando en el video, o sea, a la PPT me refiero, también se la vamos a cargar. Sí, en PDF puede ser. Sí, esa siempre cárguenmela, está bien que me lo diga, porque me sirve a mí para ver si le estoy viendo a la par, pero yo con el video me cubro, ¿verdad? Ahí. Pero sí, cárguenla ahí, le voy a poner, creo que en la rúbrica va PPT, video y matriz. Sí. La rúbrica ya se la voy a habilitar porque creo que ese detalle de la rúbrica no lo pueden ver ahorita, ya está en el aula, pero no, creo que no le he dado visibilidad. Y una cosa más, tal vez, sí, en la matriz, esta sí, si tienen duda con algún tema de estos últimos, yo igual voy a cargar un videíto específicamente de cómo estas mitigantes, pero si no me pregunto. Mándenme el avance para yo darles ahí una sumatoria ahí de qué más les puedo yo apoyar. Y para esta semana solo quiero confirmar, eso era lo último. Fíjense que tenemos, solo déjenme ver que creo que no abrí este Excel. Tenemos 2 cosas. Tenemos el examen final, y solo quiero cuadrar, por lo menos informarles y espero, pero que me digan ahí, yo espero que no es cierre de mes, no veo yo impacto por cierre de mes ni nada, obviamente, pero solo quiero cuadrar con ustedes el horario para la habilitación. Y un ítem adicional que yo se lo voy a dejar cargado desde el lunes. Una parte del examen, porque como ustedes se acuerdan que el 60% es el examen final. En este no hemos tenido como avance así de los otros examencitos, ¿verdad? Entonces, pero para ese proyecto, está el proyecto final, solo déjenme mapear, ¿verdad? La fecha. Vamos a ver. Va a haber un pequeño análisis de reputación. Ese está para el 7, 8, 9, 10, para el jueves 10. Ese solo va a ser un pequeño foro de un caso reputacional que ustedes me van a dar una respuesta a una pregunta sencilla. Pero porque esta semana sí vamos a ver el riesgo reputacional para cerrarlo, que es uno de los derivados también del riesgo operativo. Luego tenemos, y quizás, perdón, no están viendo mi Excelito, pero es donde tengo, aquí me avisan cuando lo estén viendo porque algo pasó aquí. Esa. Quizás. Me avisan si les sale mi Excelito que tiene las actividades. Esto ya esto de las actividades de la semana se lo voy a poner en el WhatsApp también. Va a haber un análisis de impacto a la reputación. Está hecho como foro, es personal y es reputacional, para que integremos el video que va a estar cargado del riesgo reputacional. El proyecto
El proyecto dice el 12 de septiembre, entonces aquí el 12 es sábado, pero yo lo voy a dejar hasta el 13 por si tienen algún margen. El examen está hecho para el 13 de septiembre, ¿sí? Entonces, aquí es lo que quería cuadrar con ustedes. Si yo le habilito el 13 todo el día, no sé si les sirve más. Yo siempre me gusta dejarles un margen por los horarios. 13 domingo, esperaría que todos no tengan inconveniente, pero voy a tratar de habilitárselo. Yo ya pedí autorización para que esté desde, digamos, el sábado a las 7 p.m. y tengan todo el domingo, porque yo sé que a veces algunos somos aves nocturnas, ¿verdad? Y puede que aprovechen. Pero si no, sería del 13 al 14. Eso es lo que quería consultar qué opinan ustedes, pero ya el lunes trabajamos, entonces yo creo que les sirve más. Estoy tratando de ver si puede ser un poco más de tiempo que el domingo y desde las 7 del sábado, pero ese es el que yo sé que puedo habilitarle, ya está preautorizado. ¿Está bien así? O si alguno tiene inconveniente y algún tema puntual me escribe, yo puedo ampliar específicamente, justificadamente para alguno. De repente, Alex, si lo pueden dejar habilitado desde, no sé, desde sábado, la noche, ajá, cabal. Yo con seguridad va a estar desde el sábado en la noche, eso sí es un hecho. Sábado a las 6, 7 de la noche ya va a estar empezando. Yo estoy tratando de ver si me autorizan que esté todo el sábado y todo el domingo, ¿sí? Y el proyecto sí va a estar hasta el domingo, ¿verdad? Ahí ustedes se organizan. Obviamente son las dos cosas ahí entregables, pero traten de entregarlo antes. Y algo más les iba a decir, bueno, no, ahí estamos entonces. Una consulta, licenciada. ¿La evaluación sería teórica o sería como de algún caso? Fíjese que, y está bien que me pregunte porque eso era lo otro, ya se me había olvidado. 20% va a ser un pequeño mapa conceptual. Yo estoy tratando, hay una herramienta que me lo facilita, pero eso es, no lo quiero tan así. Estoy evaluándolo, les soy honesta, porque tienen el proyecto y tienen el examen. Ese mapa se los estoy dejando desde el lunes. Un mapa conceptual donde agarran 10 conceptos de todo lo que hemos visto de riesgo operativo y me tienen que hacer una interrelación. Van a ir 2 ejemplos en esa carga y eso se los dejo desde el lunes y va a valer el 20% del 60% que tienen para el final. ¿Sí? Para que lo anticipen. Eso es agarrar 10 conceptos y me hacen un mapa conceptual. Yo no sé si ustedes han hecho ya mapas conceptuales en otras cátedras. Yo ahí les doy varios ejemplos. No. Entonces, van a ver ahí, yo por lo menos en esa parte soy bien explícita en los ejemplos. Es más, va a ir uno específico de riesgo operacional, pues no lo vayan a copiar, pero soy bien explícita en cómo y les doy varios ejemplos y créanme que no es nada del mundo, solo elijan 10 conceptos, ahí van, yo les pongo la lista que hemos visto, pues agarren todos los conceptos. Por ejemplo, puede ser tan sencillo, yo no quiero nada complicado. Y le voy a decir un ejemplo, vaya, hemos visto nosotros el riesgo operativo. Este se divide en factores y tiene 4 factores. Se divide en tipos, tiene 7 tipos. Cada tipo tiene subtipos. Cada ítem es un concepto. Ya, ahí ya casi que llenan los 10. La otra puede ser las acciones preventivas, los mitigantes que se llaman preventivos, detectivos, correctivos, las etapas de la gestión de riesgo. Entonces, yo quiero que ustedes, de algo que les llame la atención en general del riesgo operativo, me lo esquematicen en un mapa conceptual. Entonces, es bien fácil, y no quiero quitarle de verdad mucho tiempo, pero sí les voy a dejar ahorita un ejemplo sencillo para que ustedes lo vean, de los que hemos trabajado en otras clases. Y ahí, a mí lo que me ayuda con los mapas conceptuales es que logro ver qué tanto ustedes conceptualizan eso. Les voy a enseñar fíjense, este de la gestión integral. Me avisan, espera, si están viendo mi pantalla. Eso va a valer 20%. Eso es bien personal, no es en grupo, vale aclarar. Este es bien amplio, porque este les pedía 15 conceptos. Aquí, este es de un estudiante, ¿verdad? Mi derecho de autor, ¿verdad? Este era sobre un mapa conceptual sobre las normas de gestión integral y gobierno corporativo y riesgo operacional. Me las tenían que integrar. Entonces, mire, obviamente yo pedí 15 conceptos. Y la persona me dijo, mira, aquí está gobierno corporativo y se estructura en estos entes. Dentro del gobierno corporativo está el comité de riesgo y van las normas de la gestión de riesgos, este es su proceso,
Estas palabritas que ven así ayudan a veces a conceptualizar qué estoy poniendo y pueden usarlas. En la GIR se nombran todos los riesgos, todos los sujetos, y luego caigo, el gobierno corporativo y la GIR alimenta a la norma de riesgo operativo, por ejemplo, que se divide en estos factores, tiene estos eventos y pide la continuidad del negocio. Sencillo. Este es de las normas. El que yo quiero es algo así de sencillo. Pueden usar estas palabras que se llaman conectores para explicar, que se ponen sobre las flechitas para ampliar. Y las cajitas de al menos 10 conceptos, ¿sí? Eso va a valer el 20%, pero tienen que ser conceptos de los que hemos visto. Ustedes pueden agarrar, voy a hacer uno del riesgo legal, perfecto. Voy a hacer uno de riesgo operativo macro, perfecto. De las etapas del riesgo operativo, perfecto. Se los dejo a su libre voluntad, albedrío, pero tiene que ser de algo que hemos visto profundizado o visto, sí, pueden ser de la continuidad del negocio, puede ser de la integración entre continuidad, seguridad de la información, riesgo operativo, de lo que ustedes quieran, pero que sea un tema visto en la clase, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Eso va a valer 20%, eso lo van a tener desde el lunes para que lo vayan viendo, y va a ser la bandejita de ese 20. El otro 40 va a ser una evaluación. La evaluación no es teórica, pero sí va a haber, hay una pregunta de algo que se llama pareo, creo yo, que es que creo que pongo como 10 conceptos y 10, eso va a valer, creo que eso vale un 10% del 60, y el otro 30 si son 3 casitas, okay, para que solo respondan. Uno enfocado a medidas mitigantes, el otro enfocado a los principios de riesgo operativo, y el último enfocado a identificación de riesgo. Son 3 casos, en uno me van a responder el principio que se asocia del riesgo, los principios o buenas prácticas o pilares, ¿verdad? Que están entre los videos de las primeras. El otro, la identificación del tipo de riesgo y su argumento, y el último es de las medidas preventivas, correctivas o detectivas sobre un caso. Los 3 son casos. Entonces, 10, 10, 10 de los casos, 10 de ese pareo de 10 conceptos y 20 del mapa conceptual. Dígame, William. Una consulta con la matriz del mapa de riesgo operativo. De los 15 que ha solicitado, ¿esos son 15 de lo que uno evalúa de la empresa o es del proceso o producto que se ha elegido? No, son los 15 que usted me tiene que hacer del mismo que hemos estado trabajando del proceso. Okay. Los mismos 15, mismísimos 15, correcto. Que yo les he pedido 15, ahorita que están haciendo el esquema del proceso, les dije, identifíquenme al menos 15 riesgos. Esos mismos, tal vez para concluir de ahí, son los que van a ir a llenar en la parte de descripción del riesgo, en la primera etapa de la herramienta. Aquí, ¿verdad? Okay. Usted me agarra esos 15 y me los pone acá. Okay. Algunos me preguntaban aquí, la otra, algunos han llenado, he visto yo en el avance, esta herramienta, ¿correcto? Han llenado la herramienta, la otra que di de autoevaluación. Ahí está. Entonces, algunos han llenado la herramienta de autoevaluación. Y en esto, voy a hacerlo por aquí, quiero ver. Ay, no me sale. Quiero ver si lo tengo, es que tengo tantas cosas abiertas que me trago. Aquí está. Algunos han llenado esta, ¿sí? Y aquí me han puesto los riesgos, ¿verdad? Que es la columna cuando van evaluando. He visto que varios la han llenado. Obviamente cuando algo de esto se activa, ya casi que me dice inherentemente hay un riesgo, pero también cuando agarro algo que está bien y me pongo a ver riesgos emergentes, puede haber. Estos riesgos que han identificado de su proceso, de su esquema específico, son los que quiero que me pongan acá. ¿Sí? Y me le ponen el tipo, operativo son todos, pero cuando tengan el legal, seguridad, información y continuidad, me lo marcan, y me ponen el riesgo y le hacemos la corrida. A los mismísimos del esquema del proceso que estoy trabajando. ¿Sí? De acuerdo. Y el avance se lo subimos al aula virtual o se lo mandamos al correo. Pueden dejarlo en el aula virtual, mucho mejor, para que nos quede ahí dentro de lo que están trabajando. Pero en realidad, como quieran, al correo, ahí en esta tarea, digamos, del avance era más para que ustedes trabajaran, pero sí me lo tienen que dejar enviar.
¿Sí? Okay. Ahí como se le facilite, algunos ya me lo mandaron por correo, si no le han hecho cambios, lo puedo asumir que ya está, me lo han mandado dos grupos que he mandado ayer a hoy por correo, y los que no, pues cárguenlo en el aula o cárguenlo en el correo, pero yo igual asegúrense que quede cargado a como lo lleven, el esquema y lo que lleven de avance, perfecto para yo revisar. ¿Sí? No sé si hubiese alguna otra pregunta. Consulta. Bueno, en realidad espero que amplíen la identificación. Mientras más robusta, es mejor en la realidad gestionar los riesgos. Ya la otra es metodología de valoración, que también pueden haber fallas, podemos equivocarnos y riesgos de alto impacto no los valoramos bien. Pero lo más crítico, lo más importante ahorita, y creo que lo que más les puede quedar a ustedes es abrirles la mente a todos los potenciales riesgos que puedan darse. Este es un proceso de ejemplo, esquematizado, que probablemente no tenga inherencia en algunas de las empresas de ustedes porque han agarrado una de su equipo, pero la idea es llevar eso a su hacer, ¿verdad? Eso es lo que espero. Entonces, cualquier duda me avisan, voy a estar pendiente ahí en el WhatsApp. Y espero ver ahí sus insumos. Yo de la noche para mañana en la mañana voy a devolverles ahí cualquier consulta, mejora o ahí algo que les active para fortalecer lo que llevan de abajo. ¿Sí? Entonces, bueno, les agradezco por su atención, por su tiempo. Hoy fue un poquito más extensa, pero espero haberles solventado bastantes temas y más que ya vimos pues lo que se viene para la otra semana, ya logramos avanzar ahí grandemente. Les confirmo la habilitación del examen, si va a estar todo sábado y todo domingo. Eso es lo que estoy tratando. Espero que me lo confirme la administración. Si no, va a estar desde las 6, 7 de la tarde ya puesto para que lo tengan hoy. Así que gracias a todos y cualquier cosa, pues ya voy a dejar cargado el video para que lo puedan reconsultar si necesitan ampliar algo. Okay, gracias ahí. Gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Bueno. Buenas tardes. Cuídense.